Mi madre le negó el pastel a mi hija en su propio cumpleaños por cuidar su peso mientras servía triple porción a mi sobrina. Así que la eché de mi casa y rompí a toda la familia. ¿Alguna vez han sentido que su familia esconde una oscuridad que nadie se atreve a nombrar? Soy Christopher, tengo 36 años, y durante mucho tiempo ignoré las señales del favoritismo de mi madre. Pero todo cambió el sábado pasado, en el 8º cumpleaños de mi hija, Thais. En medio de la fiesta, mi madre decidió humillarla públicamente negándole un trozo de su propia torta de chocolate, alegando que debía cuidar su peso, mientras premiaba a mi sobrina frente a todos. Ver a mi hija llorar en silencio mientras el resto de mi familia miraba hacia otro lado encendió algo en mí que no pude apagar. Lo que empezó como una celebración terminó en una confrontación total que me obligó a elegir entre mi sangre o la salud mental de mi pequeña. Esta es la historia de cómo un simple pastel destruyó mis lazos familiares para siempre. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Mi nombre es Christopher, tengo 36 años, y la historia que estoy a punto de contarles es el relato de cómo un simple pastel de chocolate terminó por destruir los cimientos de una familia que, durante décadas, se sostuvo sobre una red de favoritismos, silencios cómplices y una crueldad pasivo-agresiva que finalmente alcanzó su límite absoluto. Todo ocurrió el pasado sábado, durante el 8º cumpleaños de mi hija, Thais. Habíamos planeado una tarde perfecta en nuestra casa. Mi esposa, Delia, se había esmerado durante días para que cada detalle fuera especial. Thais es una niña llena de vida, con una energía que parece no agotarse nunca, es una pequeña atleta que practica soccer 3 veces por semana y es, sin lugar a dudas, la alegría de nuestro hogar. No hay rastro de problemas de salud en ella. Su pediatra siempre nos dice que está en un rango de crecimiento óptimo y saludable. Sin embargo, para mi madre, a quien todos en la familia suelen obedecer sin cuestionar, Thais nunca ha parecido ser suficiente. Esa tarde, el ambiente estaba cargado de una calma tensa, una de esas que presagian una tormenta devastadora. Mi hermano Mateo, su esposa Tamara y mi sobrina Adriana de 11 años habían llegado puntuales, ocupando el sofá con una actitud de superioridad casi imperceptible. Mi padre, como siempre, actuaba como una sombra silenciosa, evitando cualquier tipo de contacto visual o confrontación. El momento culminante llegó cuando Delia trajo la torta a la mesa. Era una creación hermosa, un pastel de chocolate que olía a gloria, hecho con ingredientes de calidad y, sobre todo, con el amor inmenso que mi esposa siente por nuestra hija. Thais sonreía, sus ojos brillaban con la ilusión de quien sabe que es su día especial, rodeada de sus seres queridos. Pero entonces, mi madre tomó el cuchillo. No esperó a que Delia o yo hiciéramos los honores, simplemente se adueñó del momento con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar en ese instante inicial. Empezó a cortar con una precisión gélida. La primera porción, una bastante generosa, fue para Adriana. Mi madre le sonrió y le dijo que las niñas en crecimiento necesitan mucha energía para sus actividades. Luego, con una naturalidad que me dio escalofríos, cortó una segunda porción para Adriana antes de siquiera servirle a la cumpleañera. Mi hija, Thais, extendió su pequeño plato con una timidez que me partió el alma, esperando pacientemente su turno. Fue entonces cuando el mazo cayó con toda su fuerza injustificada. Mi madre, con una voz lo suficientemente alta para que cada invitado en la sala, e incluso los vecinos si ponían atención por las ventanas abiertas, la escucharan claramente, sentenció: Thais, cariño, no habrá pastel para ti este año. Tienes que empezar a cuidar tu peso, Mariana debería evitar los dulces y tú también debes aprender a sacrificarte. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío ensordecedor que parecía consumir todo el oxígeno de la habitación. Me quedé helado, con el corazón martilleando contra mis costillas. Vi cómo Thais se quedaba sentada, paralizada,
con el plato vacío todavía sostenido por sus manitas que empezaban a temblar. Sus ojos se fijaron en las porciones acumuladas en el plato de su sobrina Adriana y luego en el resto de los platos que mi madre seguía llenando para los demás adultos presentes. Era su pastel. Era su 8º cumpleaños. Y su propia abuela le estaba negando un pedazo basándose en una mentira cruel y malintencionada sobre su físico. Vi cómo sus labios empezaron a temblar violentamente, una señal inequívoca de que su mundo se estaba derrumbando. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por no dejar caer, buscando desesperadamente mi mirada o la de su madre para encontrar una explicación que no existía. En ese preciso instante, algo frío y afilado recorrió mi columna vertebral. Fue como si una venda se cayera de mis ojos tras años de una ceguera voluntaria y cómoda. Miré a mi alrededor buscando apoyo, una señal de cordura entre los presentes. Mi hermano Mateo estaba sumergido en su teléfono móvil, moviendo el pulgar con una indiferencia que me resultó asquerosa. Su esposa, Tamara, se examinaba las uñas con una concentración casi quirúrgica, como si no hubiera oído la humillación que acababa de ocurrir. Mi padre, por su parte, estudiaba el contenido de su vaso de agua con una intensidad patética. Nadie decía nada. Nadie defendía a mi hija de 8 años en su propio salón. La injusticia era tan clara como el cristal, pero la complicidad familiar era un muro de hormigón. Mi madre había manejado 45 minutos solo para tener la oportunidad de pisotear la autoestima de mi pequeña. La inacción de mi familia, esa indiferencia gélida ante el dolor evidente de mi hija, me golpeó con la fuerza de un rayo. En ese instante, una avalancha de recuerdos y sensaciones se apoderó de mi mente, como si un dique que había construido cuidadosamente durante años finalmente se rompiera bajo la presión de la verdad. De repente, todo cobró un sentido nuevo y aterrador, las pequeñas pistas que había ignorado, los comentarios velados que prefería atribuir a un malentendido o al carácter fuerte de mi madre. Mi madre siempre había tenido un patrón de comportamiento que ahora, bajo la cruda luz de esa tarde de cumpleaños, se revelaba con una claridad que me quemaba las entrañas. Recordé cómo, en cada reunión anterior, las porciones que le servía a Thais eran siempre notablemente más pequeñas que las destinadas a Adriana. Thais, con esto es suficiente para ti, no querrás sentirte pesada, solía decir con una sonrisa que ahora me parecía una mueca de maldad pura. Mientras tanto, a mi sobrina siempre la animaba a repetir, diciéndole que ella sí necesitaba fuerza. Aquello no era nutrición, era una jerarquía de afecto basada en el desprecio. Mientras estos pensamientos cruzaban mi mente a la velocidad de la luz, mi madre dio un paso más allá en su audacia. Vi cómo cortaba una tercera porción de la torta de chocolate y se la entregaba a Adriana, quien ya tenía el plato lleno. Mi madre anunció con un tono festivo: come, Adriana, que tú eres una niña activa. Thais, que seguía sin una sola migaja en su plato, bajó la cabeza. El dolor en su rostro era insoportable de ver. En ese momento, agarré mi teléfono con una mano temblorosa pero decidida. Entré al grupo de WhatsApp familiar, ese lugar donde normalmente solo se compartían fotos de cenas y buenos deseos superficiales. Busqué específicamente los mensajes de hace unos meses, cuando empezaron las clases. Allí estaba, un mensaje de mi madre diciendo que llevaría a su nieta favorita de compras. Luego, una galería de fotos de Adriana luciendo zapatillas de marca y ropa de diseñador. Seguí retrocediendo con el dedo, con el corazón acelerado. Para el cumpleaños de Adriana, mi madre había alardeado de regalarle una tarjeta de $500. Para el cumpleaños de Thais, que era hoy, solo le había entregado un sobre con $50 y una nota que decía compra algo útil. No era la cantidad de dinero lo que me dolía, sino la disparidad abismal, el mensaje constante de que mi hija era de segunda clase. Mi esposa Delia me miró desde el otro lado de la habitación. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la rabia contenida, pero también tenían esa chispa de determinación que solo aparece cuando una madre está lista para pelear por su cachorro. Su mirada era un mensaje claro: es hora de detener esto, Christopher.
Si no lo haces tú, lo haré yo, y no habrá vuelta atrás. En ese instante, mi madre volvió a hablar, rompiendo el tenso silencio de la sala. Se inclinó hacia Thais, que estaba sollozando en silencio, y le dijo, no llores, Thais. Lo hago porque te quiero. No quiero que seas una niña descuidada. Thais levantó la vista, con las mejillas bañadas en lágrimas, y me miró directamente a los ojos. Con una voz quebrada que apenas era un susurro, pero que para mí sonó como un grito de auxilio, me preguntó, papá, ¿por qué la abuela no me quiere? Esas 5 palabras fueron el detonante final. Algo dentro de mí se rompió, o quizás, finalmente se conectó. La lealtad ciega que le había tenido a mis padres por el simple hecho de serlo se evaporó en el aire viciado de la sala. Me puse de pie lentamente, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión, como una cuerda de piano a punto de estallar. Mi madre me miró, esperando quizás que yo la apoyara en su lección de salud. Su expresión era de una confianza absoluta en su poder sobre nosotros. En serio, madre, dije, y mi propia voz me sonó extraña, profunda y cargada de una autoridad que nunca antes me había permitido ejercer frente a ella. ¿En serio vas a decir eso en su propio cumpleaños? Mi madre parpadeó, sorprendida por el tono. Intentó recuperar terreno rápidamente, solo estoy preocupada por su bienestar, Christopher. Ya sabes que hoy en día los niños. La interrumpí con un gesto de la mano, un movimiento seco que la dejó con la palabra en la boca. Mi hermano Mateo finalmente levantó la vista de su celular, con una expresión de molestia, como si mi interrupción fuera el verdadero problema de la tarde. Mi padre dejó de mirar su vaso y me observó con miedo. Pero ya no me importaba lo que ellos pensaran. Ya no tenía miedo de romper la armonía de una familia que solo era armoniosa porque nosotros aceptábamos ser pisoteados. La verdad estaba sobre la mesa, tan oscura y amarga como el chocolate del pastel que mi hija no podía probar por el capricho cruel de una mujer amargada. El aire en la sala se volvió tan denso que casi se podía tocar. Mi madre, al verse interrumpida de forma tan tajante, cambió su expresión de falsa preocupación por una de ofensa indignada. ¿Cómo te atreves a hablarme así, Christopher? Soy tu madre y solo busco lo mejor para mi nieta, exclamó, tratando de recuperar el control emocional de la situación a través del victimismo. Pero yo ya no estaba dispuesto a jugar ese juego. Me acerqué a la mesa y puse mi mano sobre el hombro de Thais, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. ¿Buscas lo mejor para ella, dices?, le pregunté con una ironía que cortaba como un cuchillo. Su pediatra, una profesional con años de estudio, dice que Thais tiene un peso perfectamente saludable y que su desarrollo es excelente. Así que dime, madre, ¿en qué evidencia médica te basas para decir que mi hija necesita cuidar su peso y ser privada de su propio pastel de cumpleaños? El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de derrota para ella. Mi madre abrió la boca para responder, pero no salieron palabras, solo un tartamudeo incoherente sobre el aspecto y lo que ella veía. Fue entonces cuando mi hermano Mateo decidió intervenir. Cerró su teléfono con un suspiro exagerado y se puso de pie, tratando de usar su altura para intimidarme, algo ridículo considerando que tenemos casi la misma estatura. Vamos, Chris, no seas tan dramático. Mamá solo lo dice por su bien. No hay necesidad de hacer una escena frente a los invitados y arruinarle el día a Mariana y Adriana. Sus palabras fueron como gasolina sobre el fuego. ¿Arruinarle el día a Mariana y Adriana? ¿Y qué hay de Thais? ¿Qué hay de la niña que estaba cumpliendo años en su propia casa y estaba siendo humillada? Miré a mi hermano a los ojos y vi el reflejo de la misma indiferencia que nuestra madre nos había enseñado a cultivar. Mateo, eres un idiota si crees que el problema aquí es mi reacción y no el maltrato que nuestra madre acaba de ejercer sobre mi hija, le solté con un desprecio que lo dejó mudo por un segundo. Tamara, su esposa, finalmente dejó de mirarse las uñas para lanzar una mirada de asco hacia mi dirección, pero no me importó. Me volví de nuevo hacia mi madre. Ella estaba intentando repartir otra porción a mi padre,
ignorando deliberadamente mis preguntas. Madre, detente, le ordené. Ella se detuvo, con el cuchillo en el aire, mirándome con una furia contenida que nunca antes le había visto dirigida a mí. He visto los mensajes en el grupo familiar. He visto cómo presumes de comprarle todo a Adriana mientras a Thais le das las obras o regalos de segunda mano. He visto cómo le sirves menos comida en cada cena, cómo hablas de su cuerpo como si fuera un problema que arreglar. Se acabó. No voy a permitir que siembres tus inseguridades y tu veneno en la mente de mi hija ni un segundo más. Mi madre soltó una risa amarga. Estás exagerando, siempre fuiste un niño muy sensible, Christopher. Solo es un poco de disciplina. En ese momento, Thais me tiró de la camisa y susurró otra vez, papá, por favor, dile que se detenga. Esa súplica fue el punto de no retorno. Me erguí cuán largo soy y señalé la puerta principal con un gesto firme. Madre, quiero que dejes ese cuchillo, tomes tus cosas y te vayas de mi casa ahora mismo. La habitación quedó en un vacío total. Mi padre finalmente habló, con esa voz débil que siempre usaba para pedir paz a cambio de nuestra integridad. Hijo, no digas tonterías, es tu madre, ha manejado casi 1 hora para estar aquí. Me da igual si manejó 10 horas, papá, le respondí sin siquiera mirarlo. Ha venido a mi casa a humillar a mi hija. Si no se va ahora mismo por su propia voluntad, la voy a sacar yo mismo a las patadas si es necesario, aunque prefiero que mantenga un poco de dignidad y se retire por la puerta. Mateo dio un paso hacia adelante, enrojecido. No puedes echar a mamá. Mírame bien, Mateo, le grité, y esta vez el grito hizo que los vasos sobre la mesa vibraran. Esta es mi casa. El pastel lo hizo mi esposa con amor. Mi hija es la dueña de esta fiesta. Y todos ustedes son unos idiotas por quedarse ahí sentados permitiendo esta crueldad. Así que fuera. Tú, tu esposa y tus hijos también. Si no pueden respetar a Thais, no tienen lugar en nuestra vida. La tensión era tan alta que parecía que las paredes iban a estallar. Mi madre comenzó a recoger su bolso con movimientos erráticos, fingiendo un ataque de nervios, pero yo ya conocía sus trucos. Delia se acercó a mí y me tomó de la mano, su apoyo era lo único que necesitaba para no flaquear. Váyanse ahora, repetí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Mi hermano tomó a sus hijos y a su esposa, mascullando insultos sobre cómo yo estaba rompiendo la familia. Mi padre se levantó lentamente, negando con la cabeza como si yo fuera el que estaba cometiendo un pecado imperdonable. Pero mientras los veía caminar hacia la puerta, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Por primera vez en mi vida, no era el hijo obediente que aceptaba las migajas de afecto de una mujer narcisista. Era el padre que Thais necesitaba. Y mientras ellos cruzaban el umbral, supe que nuestra verdadera celebración apenas estaba por comenzar, lejos de su toxicidad. Cuando la puerta principal se cerró con un golpe seco tras la salida de mi madre, mi padre, mi hermano y su familia, un silencio extraño se apoderó de la casa. No era el silencio tenso de hace unos minutos, sino un silencio de vacío, como el que queda después de que un huracán ha pasado y solo quedan los escombros y el aire limpio. Me quedé allí parado, con el corazón todavía latiendo a 1000 por hora, sintiendo la adrenalina retroceder y dejar paso a una mezcla de alivio y una profunda tristeza. Thais seguía en su silla, con las lágrimas secándose en sus mejillas, mirando la puerta como si no pudiera creer que su padre realmente hubiera hecho aquello por ella. Delia, mi esposa, fue la primera en reaccionar. Se acercó a Thais, la abrazó con una fuerza inmensa y le susurró al oído palabras que yo no alcanzaba a escuchar, pero que hicieron que los hombros de nuestra hija finalmente se relajaran. Me acerqué a ellas y me arrodillé frente a mi pequeña. Perdóname, Thais, le dije con la voz entrecortada. Perdóname por haber permitido que esto pasara durante tanto tiempo. Te prometo que nunca, jamás, nadie volverá a hablarte así en esta casa, ni en ningún otro lugar si yo estoy presente. Thais me miró,
y por primera vez en toda la tarde vi un destello de la alegría que se había apagado. ¿De verdad se fueron, papá?, preguntó con voz pequeña. De verdad, mi vida. Ahora, esta fiesta es solo para los que realmente te aman. Miré el pastel de chocolate que seguía sobre la mesa, con esas porciones amontonadas que mi madre había cortado para Adriana. Con un gesto decidido, tomé un plato limpio y corté la porción más grande y deliciosa que pude. Se la puse a Thais frente a ella. Aquí tienes, campeona. Come todo lo que quieras. Mañana tienes entrenamiento de soccer y vas a necesitar esa energía para meter muchos goles. Thais tomó el tenedor y dio el primer bocado. Verla comer su propio pastel con una sonrisa tímida fue la mejor recompensa que pude haber recibido. Sin embargo, sabía que esto no terminaría aquí. Mi familia no era de las que aceptaban una derrota así sin pelear. Mientras Delia y Thais trataban de recuperar el espíritu de la fiesta, yo me retiré un momento a la cocina. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes en el grupo familiar, llamadas perdidas de mis tíos, notificaciones de redes sociales. Mi madre ya había empezado su campaña de desprestigio. El primer mensaje que leí fue de mi tía abuela, que vive a 3 horas de aquí. Christopher, ¿cómo pudiste echar a tu madre a la calle? Es una mujer mayor, tiene la presión alta. Por muy enojado que estés, el respeto a los padres es sagrado. Deberías avergonzarte. Luego vi que mi hermano Mateo había publicado en su estado de Facebook una indirecta sobre la gente que se vuelve loca por nada y olvida quién los crió. Era la táctica clásica, distorsionar la realidad para hacerme quedar como el villano inestable y a ellos como las víctimas de mi furia injustificada. Me senté en la silla de la cocina, frotándome las sienes. Durante años, ese miedo al juicio familiar me había mantenido callado. Me había hecho ignorar cómo mi madre menospreciaba a mi esposa, cómo hacían de menos nuestros logros y cómo, finalmente, empezaron a atacar a nuestra hija. Pero ese miedo se había evaporado. Tomé mi teléfono y, con una calma que me asombró, empecé a escribir una respuesta en el grupo familiar. No iba a insultar, no iba a gritar por texto. Iba a exponer los hechos. A todos los que están opinando sin saber, escribí, mi madre le negó el pastel de cumpleaños a mi hija de 8 años frente a todos, llamándola gorda y humillándola mientras premiaba a su otra nieta con porciones triples. He guardado silencio ante el favoritismo económico y emocional durante años, pero no permitiré que dañen la salud mental de mi hija. Si estar con mi familia significa aceptar el maltrato hacia Thais, entonces prefiero no tener familia. No me llamen, no me escriban. No hay vuelta atrás hasta que haya una disculpa pública para mi hija. Después de enviar el mensaje, bloqueé a todos. No quería leer sus justificaciones ni sus ataques. Salí de nuevo al salón y vi que Thais ya estaba jugando con algunos de sus amigos que se habían quedado, ajenos al drama de los adultos. Delia se acercó a mí y me puso una mano en el pecho. Hiciste lo correcto, Chris. Sé que duele, pero acabas de salvar a Thais de años de terapia y de inseguridades que ella no merece cargar. La abracé fuerte. Sabía que venían tiempos difíciles, que probablemente nos quedaríamos solos en las próximas fiestas y que las críticas no cesarían pronto. Pero al mirar a mi hija reír de nuevo, con su vestido de soccer y su cara manchada de chocolate, supe que había ganado la batalla más importante de mi vida. Había roto el ciclo. Había protegido mi verdadero hogar. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar un aire que no estaba contaminado por las expectativas y los desprecios de los demás. Los días que siguieron al cumpleaños fueron una mezcla extraña de paz absoluta y una marea subterránea de drama que intentaba filtrarse por las grietas de nuestra vida. Thais parecía haber procesado lo ocurrido con una madurez asombrosa, aunque de vez en cuando preguntaba por qué la abuela era tan enojona. Nosotros le explicamos, con palabras sencillas y sin odio, que a veces las personas mayores tienen ideas equivocadas en su cabeza y que eso no tiene nada que ver con lo valiosa que es ella.
En el colegio y en sus entrenamientos de soccer, Thais recuperó su brillo habitual, corriendo tras el balón con una ferocidad que me llenaba de orgullo. Sin embargo, fuera de nuestro pequeño núcleo familiar, la guerra seguía activa. Mi madre, fiel a su estilo narcisista, no se dio por vencida con mi bloqueo de WhatsApp. Empezó a usar a terceras personas para enviarme correos electrónicos y mensajes a través de amigos comunes, siempre con el mismo tono: ella era la mártir, yo era el hijo ingrato que se había dejado lavar el cerebro por su esposa. Un miércoles por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido en mi oficina. Cometí el error de contestar, pensando que era un cliente. Era mi padre. Su voz sonaba cansada, casi derrotada, pero seguía intentando cumplir el papel de pacificador que mi madre le imponía. Christopher, por favor, escucha, dijo antes de que yo pudiera colgar. Tu madre no duerme. Dice que si no la dejas ver a Thais, se va a enfermar de verdad. Solo queremos ir este domingo a llevarle un regalo atrasado y pedir disculpas, a nuestra manera. No hagas esto más grande de lo que es. Las familias se pelean, pero no se separan. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Papá, le dije, la última vez que ella estuvo aquí, le quitó la comida a mi hija en su cumpleaños. No hay a nuestra manera, para pedir disculpas. O reconoce que lo que hizo fue cruel y se compromete a tratar a Thais con el mismo amor que a Adriana, o no tiene sentido que venga. Y sabemos que ella nunca reconocerá que se equivocó. Mi padre guardó silencio por un momento. Ella dice que tú eres el que tiene favoritismo por tu propia hija y que no ves las cosas con objetividad. Casi me echo a reír ante la ironía. ¿Favoritismo por mi propia hija? Es mi hija, papá. Mi prioridad es ella, no el ego de mi madre. Colgué la llamada y sentí una punzada de tristeza por mi padre. Era un hombre que había pasado toda su vida siendo el espectador de las crueldades de su esposa, pensando que el silencio era una virtud cuando en realidad era cobardía. Esa misma noche, Delia y yo nos sentamos a revisar nuestras cuentas. Nos dimos cuenta de que, inconscientemente, siempre habíamos tratado de compensar la falta de afecto de mi familia hacia Thais con más atención nuestra, pero ahora entendíamos que no era cuestión de cantidad, sino de calidad de entorno. Decidimos que era el momento de hacer una limpieza total, no solo de personas, sino de influencias. Entré a mi cuenta de Facebook por primera vez en días y vi que mi hermano Mateo había subido una foto de una cena familiar que tuvieron el domingo siguiente al cumpleaños. En la mesa estaban todos, mis padres, Mateo, Tamara y sus hijos. La leyenda de la foto decía: la verdadera familia siempre unida, a pesar de los traidores. Me dolió, no voy a mentir. Ver que me habían reemplazado tan rápido y que me llamaban traidor por defender a mi hija fue un golpe bajo. Pero luego miré la foto con más detalle. Adriana estaba allí, sentada junto a mi madre, y su expresión no era de felicidad. Parecía incómoda, casi forzada. Me di cuenta de que mi madre no solo le estaba haciendo daño a Thais con su desprecio, sino que también estaba dañando a Adriana con su favoritismo asfixiante y sus comparaciones constantes. Mi madre no amaba a Adriana, amaba la versión de Adriana que ella podía moldear para que fuera su trofeo personal. ¿Qué estás mirando?, preguntó Delia, sentándose a mi lado con una taza de té. Le mostré la pantalla. Ella suspiró y me rodeó con el brazo. Es triste, pero al menos nosotros estamos fuera de ese círculo. Thais no crecerá pensando que su valor depende de lo mucho que coma o de lo mucho que se parezca a lo que su abuela quiere. Tenía razón. El trato de mi madre era un regalo envenenado. Esa noche, antes de dormir, fui a la habitación de Thais. Estaba dormida, abrazada a su balón de soccer y a un peluche que le habíamos regalado. Su rostro estaba en paz. No había rastro de la niña angustiada que sostenía un plato vacío el sábado pasado. Entendí que el precio de su paz era mi conflicto con mis padres y que era un precio que pagaría 1000 veces más si fuera necesario. No era yo el que había roto la familia ya estaba rota por dentro,
yo simplemente había tenido el valor de admitirlo y de apartar a mi hija de los escombros antes de que le cayeran encima. La calma que logramos construir en las semanas posteriores fue interrumpida por un evento que no esperábamos, el Festival Deportivo del Colegio de Thais. Ella estaba emocionadísima, era el torneo final de la temporada de soccer y su equipo tenía grandes posibilidades de ganar. Durante días, no se habló de otra cosa en casa. Thais practicaba sus tiros en el jardín y nosotros la animábamos con todo. Sin embargo, yo sabía que existía la posibilidad de que mis padres o mi hermano aparecieran allí. Era un evento público, y mi madre siempre disfrutaba de los escenarios donde pudiera actuar como la abuela orgullosa frente a otros padres. Hablé con Delia sobre esto. Si vienen, no vamos a hacer una escena, decidimos. Simplemente los ignoraremos y nos enfocaremos en Thais. Pero si alguno se acerca a decirle algo sobre su peso o su rendimiento de forma negativa, intervendremos de inmediato. Estábamos preparados para lo peor, pero esperábamos lo mejor. El día del torneo, el campo estaba lleno de familias, globos y un ambiente de fiesta deportiva. Thais se veía increíble con su uniforme, concentrada y llena de energía. Estábamos en las gradas cuando, efectivamente, vi aparecer la camioneta de mi padre. Bajaron él, mi madre, Mateo y Tamara. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a mantener la compostura. No nos saludaron, se sentaron a unos metros de distancia, lo suficientemente lejos para no hablarnos, pero lo suficientemente cerca para que sintiéramos su presencia. Mi madre llevaba una cámara fotográfica enorme y empezó a tomar fotos de Thais, actuando como si nada hubiera pasado. Era su forma de decir, sigo siendo parte de esto, aunque tú no quieras. Thais los vio desde el campo, por un momento se detuvo y nos miró a nosotros con duda. Yo le levanté el pulgar y le grité, vamos, Thais, tú puedes. Concéntrate en el juego. Ella asintió y volvió a lo suyo. El partido fue intenso. Thais jugó como nunca, defendiendo y atacando con una agilidad impresionante. Hacia el final del segundo tiempo, anotó un gol decisivo. Delia y yo saltamos de alegría, gritando su nombre. Desde su lugar, mi madre también aplaudía exageradamente, tratando de llamar la atención de los otros padres. Esa es mi nieta, la oí decir a una mujer sentada a su lado. Es un poco pesada de movimientos, pero tiene fuerza, ¿verdad? Siempre le digo que tiene que trabajar en su agilidad. La mujer la miró con una expresión extraña y se alejó un poco. Sentí que la sangre me hervía. Ni siquiera en un momento de gloria deportiva podía dejar de lado sus críticas destructivas camufladas de observación técnica. Quise levantarme y decirle algo, pero Delia me tomó de la mano. No, Chris. No aquí. No le des el gusto de arruinar su triunfo. Tenía razón. Thais estaba feliz, corriendo hacia sus compañeras de equipo para celebrar. Al terminar el partido, mientras las niñas recibían sus medallas de participación y el trofeo del segundo lugar que habían logrado alcanzar, mi madre intentó acercarse a Thais. La vi caminar hacia el campo con una bolsa de regalo en la mano. Me interpuse en su camino antes de que pudiera llegar a mi hija. Ni un paso más, madre, le dije en voz baja pero firme. Ella me miró con una sonrisa fingida, de esas que usa cuando hay gente mirando. Ay, Christopher, solo quiero felicitarla. Traje un detalle para ella. Miré dentro de la bolsa, era un conjunto de ropa deportiva, pero era evidente que era una talla demasiado pequeña para Thais. Era otro de sus juegos mentales. No vas a darle eso, le dije, quitándole la bolsa. Y no vas a hablar con ella. Ya te dije cuáles son las condiciones para que vuelvas a nuestra vida, y las has ignorado todas. Vete ahora antes de que llame a la seguridad del colegio por acoso. Mi hermano Mateo se acercó, luciendo su habitual expresión de suficiencia. Déjala en paz, Chris. Solo es un regalo. Estás actuando como un psicópata. Lo miré y sentí una lástima profunda por él. Mateo,
tú eres el que permite que esta mujer destruya la autoestima de las niñas. Si quieres ser su cómplice, hazlo con tus hijos, pero a la mía la dejas en paz. Mi madre empezó a hacer un puchero, buscando la simpatía de los padres que pasaban por nuestro lado. Mi propio hijo no me deja ver a mi nieta, exclamó dramáticamente. Pero para mi sorpresa, varios padres que habían estado en la fiesta de cumpleaños y que conocían la historia se quedaron mirando con desaprobación hacia ella. La noticia de lo que había hecho con el pastel se había corrido en nuestro círculo social y la gente no olvida esas cosas fácilmente. Mi madre se dio cuenta de que el ambiente no le era favorable y, con un gesto de desdén, se dio la vuelta y se fue hacia el coche, seguida por mi padre y mi hermano. Habíamos ganado otro asalto, pero la sensación de amargura persistía. No era una victoria feliz, era simplemente una defensa necesaria. Después del incidente en el torneo de soccer, las cosas se calmaron en la superficie, pero la comunicación por parte de mi familia dio un giro oscuro. Ya no eran súplicas de paz o intentos de manipulación emocional sutil, empezaron los ataques directos a través de correos electrónicos legales. Un viernes por la tarde, recibí un sobre en mi oficina. Mi madre había consultado a un abogado para preguntar sobre los derechos de visita de los abuelos. Me quedé helado. No podía creer que estuviera dispuesta a llevar esto a un nivel judicial solo por su incapacidad de pedir perdón y cambiar su actitud. Le mostré el documento a Delia esa noche. Ella, que siempre ha sido la más centrada de los dos, se rió, pero era una risa cargada de incredulidad. No tiene ninguna base, Chris. Los derechos de visita se otorgan cuando hay un vínculo beneficioso para el niño que se ha roto injustificadamente. En este caso, tenemos testigos, pruebas de sus mensajes y el testimonio de lo que pasó en el cumpleaños. Ningún juez le daría visitas a alguien que maltrata psicológicamente a una niña sobre su peso. Aún así, el estrés de saber que mi propia madre estaba dispuesta a demandarme me quitó el sueño durante varias noches. Me sentía traicionado a un nivel que no sabía que era posible. Empecé a recopilar toda la evidencia que tenía, las capturas de pantalla de los mensajes donde hablaba de su nieta favorita, las fotos de los regalos desiguales, y escribí un diario detallado de cada comentario despectivo que recordaba haber escuchado en los últimos años. Fue un proceso doloroso. Tuve que revivir momentos en los que yo mismo, por debilidad, me había reído de sus bromas o me había quedado callado mientras ella criticaba a mi esposa. Me sentí culpable, pero ese dolor me dio más fuerzas para proteger a Thais. No iba a permitir que ella pasara por lo mismo que yo pasé. Yo crecí pensando que el amor se ganaba cumpliendo las expectativas de mi madre, no quería que mi hija creciera pensando que su valor estaba en una báscula o en el color de su ropa. Decidí que era hora de tomar la iniciativa. En lugar de esperar a que ella nos demandara, contraté a mi propio abogado y enviamos una carta notarial. En ella, establecíamos claramente los límites, cero contacto hasta que se cumplieran 3 condiciones. Primero, una disculpa formal a Thais por lo ocurrido en su cumpleaños. Segundo, el compromiso de asistir a terapia familiar para tratar su comportamiento narcisista y sus sesgos. Tercero, un periodo de prueba con visitas supervisadas en un lugar público. Sabía que mi madre nunca aceptaría la segunda condición. Para ella, la terapia es para gente loca y ella siempre se ha considerado la persona más cuerda y perfecta del mundo. Pero enviar esa carta fue una forma de decir, ya no tienes el poder. Ahora nosotros ponemos las reglas en nuestra vida. La respuesta de su parte fue el silencio total. Ni un mensaje, ni una llamada. Durante un mes, fue como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Ese mes de silencio fue el más feliz que hemos tenido como familia en años. Sin la sombra de los juicios de mi madre, Thais floreció aún más. Empezó a tener más seguridad en sí misma, hablaba más en la mesa y ya no buscaba nuestra aprobación constantemente antes de comer algo dulce. Delia y yo también nos sentimos más unidos. Ya no discutíamos por las tensiones que mi familia introducía en nuestro hogar.
Empezamos a planear nuestras primeras vacaciones solos, sin la obligación de incluir a mis padres o de ir a donde mi madre decidiera. Estábamos recuperando nuestra autonomía. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que este silencio era solo el ojo del huracán. Mi madre no sabe perder, y su silencio no significaba que se hubiera rendido, sino que estaba planeando algo más grande. Un domingo por la tarde, mientras lavaba el coche en la entrada de la casa, vi pasar el coche de mi hermano Mateo. No se detuvo, solo pasó lentamente, mirándome con una expresión indescifrable. Me di cuenta de que nos estaban vigilando. La obsesión de mi madre por el control no conocía límites. Me entró un escalofrío. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ganar esta guerra que ella misma había empezado? Miré hacia la casa y vi a Thais y a Delia riendo a través de la ventana. En ese momento, juré que no me importaba lo que pasara conmigo, pero que ellas estarían a salvo de la toxicidad de esa gente para siempre. No era una cuestión de odio, sino de supervivencia emocional. Había aprendido que a veces, para salvar a tu familia, tienes que separarte de tus parientes. Y aunque el mundo exterior nos llamara traidores, en el interior de nuestra casa, éramos finalmente libres. El precio de la libertad era alto, pero el de la sumisión había sido mucho más costoso para el corazón de mi hija. La tensión alcanzó su punto máximo cuando recibimos una invitación para la cena de aniversario de bodas de oro de mis tíos abuelos. Era un evento masivo, con más de 100 familiares invitados de todo el país. Sabíamos que mis padres y Mateo estarían allí, y que sería el escenario perfecto para que mi madre intentara una vez más quedar como la víctima frente a toda la estirpe familiar. Delia y yo debatimos durante horas si debíamos ir. Si no vamos, le damos la razón de que somos los que nos escondemos y tenemos algo de que avergonzarnos, argumentó Delia. Pero si vamos, Thais estará expuesta a todos ellos. Finalmente, decidimos ir, pero bajo nuestras propias reglas. Iríamos solo a la parte del brindis, saludaríamos a mis tíos, que siempre habían sido amables con nosotros, y nos retiraríamos antes de que la cena se convirtiera en un campo de batalla emocional. Queríamos demostrar que seguíamos siendo parte de la familia, pero que ya no estábamos bajo el yugo de la matriarca. El día del evento, nos vestimos con cuidado. Thais se veía radiante con un vestido verde esmeralda y su medalla de soccer que insistió en llevar debajo de la ropa como un amuleto. Al llegar al salón, el ambiente se volvió gélido en cuanto cruzamos la puerta. Vi a varios primos susurrando y señalándonos. Mi madre estaba en el centro de un grupo de tías, con un pañuelo en la mano, probablemente contando por milésima vez la historia de cómo su hijo desalmado la echó de su casa. Respiré hondo, tomé la mano de Delia y la de Thais, y caminamos directamente hacia mis tíos abuelos. Los felicitamos sinceramente, les entregamos un regalo y charlamos un poco. Ellos, ajenos al drama o quizás demasiado sabios para meterse, nos recibieron con mucho cariño. Por un momento, sentí que las cosas podrían ser normales. Pero entonces, mi madre se desprendió de su grupo y caminó hacia nosotros. Su cara estaba roja y sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Así que han decidido dar la cara, dijo con una voz que pretendía ser baja pero que llegó a varios oídos cercanos. Thais, ven con la abuela, que te he extrañado mucho. Intentó tomar a mi hija del brazo, pero yo me puse en medio de nuevo. Madre, ya hablamos de esto. No habrá contacto hasta que cumplas con lo que te pedimos. Ella estalló, olvidando por completo el lugar y la ocasión. Es mi derecho. He dado mi vida por ustedes y me tratan como a una criminal. Todo por un pedazo de pastel. Miren a esta niña, está cada vez más grande, pronto no podrá ni correr y es por su culpa por consentirla. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Todos los familiares nos miraban. Mi madre acababa de cometer el error de su vida, había mostrado su verdadera cara frente a toda la familia en un evento sagrado. Thais no lloró esta vez. Se soltó de mi mano, dio un paso adelante y miró a su abuela a los ojos. Con una voz clara y firme, dijo,
Abuela, yo corro mucho y meto muchos goles. Y no estoy gorda, soy fuerte. Lo que pasa es que tú eres muy mala y no me quieres. El murmullo que recorrió el salón fue como un trueno. Mi madre se quedó con la boca abierta, sin saber qué responder a la verdad cruda de una niña de 8 años. Mi hermano Mateo intentó intervenir, pero mi tío abuelo, el festejado, se levantó de su silla. Ya basta, Elena, dijo con una autoridad que nunca le había visto usar. Hemos oído suficiente. Christopher tiene razón. Has estado amargando la vida de estos chicos durante años con tus críticas. Si no puedes comportarte en mi aniversario, la que se tiene que ir eres tú. Fue el momento más glorioso y catártico de mi vida adulta. Ver a la matriarca ser reprendida por el patriarca de la familia frente a todos sus seguidores fue el final de su reinado de terror. Sin decir una palabra más, tomé a mi familia y salimos del salón. No necesitábamos quedarnos a ver el resto. Mientras caminábamos hacia el coche, Thais me preguntó, «Papá, ¿lo dije bien?» «Lo dijiste perfecto, mi amor», le respondí, sintiendo un nudo de orgullo en la garganta. Esa noche, al llegar a casa, pedimos pizza y celebramos de verdad. No fue la celebración de un aniversario ajeno, sino la celebración de nuestra independencia definitiva. Habíamos pasado la prueba de fuego. El drama familiar seguiría existiendo, pero ya no tenía poder sobre nosotros. Mi madre se había quedado sola en su amargura, mientras que nosotros habíamos encontrado el apoyo de los miembros de la familia que realmente importaban. La historia del pastel de chocolate había terminado, no con una disculpa, sino con la verdad saliendo a la luz y una niña aprendiendo que su voz tiene el poder de derrotar a los gigantes de la hipocresía. Ha pasado un año desde aquel fatídico cumpleaños que cambió nuestras vidas para siempre. A veces me detengo a pensar en cómo algo tan pequeño como una porción de pastel pudo desencadenar una transformación tan profunda. Hoy, Thais cumple 9 años. Estamos en el mismo jardín, bajo el mismo sol de otoño, pero el ambiente es radicalmente distinto. No hay tensiones, no hay susurros malintencionados, no hay nadie midiendo las porciones de comida con el cuchillo de la envidia. Invitamos a sus amigos del colegio, a su equipo de soccer y a los pocos familiares que se atrevieron a ponerse de nuestro lado y a reconocer que el comportamiento de mi madre era inaceptable. Mis tíos abuelos están aquí, sentados cómodamente, disfrutando de la risa de los niños. Mi madre, mi padre y mi hermano Mateo no han vuelto a pisar nuestra casa. No hemos vuelto a hablar con ellos, y aunque a veces hay una pizca de melancolía por lo que debería ser una familia, la paz que reina en nuestro hogar compensa cualquier ausencia. Thais ha crecido tanto en este último año. No solo físicamente, sino emocionalmente. Es una niña segura de sí misma, que sabe que su valor no reside en su apariencia, sino en sus acciones, en su bondad y en su esfuerzo. Sigue siendo la estrella de su equipo de soccer y, lo más importante, tiene una relación sana con la comida y con su propio cuerpo. Delia y yo nos aseguramos de que cada día sepa lo orgullosos que estamos de ella. Mi esposa ha sido mi roca en todo este proceso, sin su apoyo y su claridad mental, quizás yo habría cedido ante las presiones de mi madre una vez más. Juntos hemos aprendido que ser padres a veces significa tomar decisiones dolorosas y cortar lazos que parecen sagrados para proteger algo mucho más importante, la salud mental y la felicidad de nuestros hijos. Ya no nos importa lo que se diga en los grupos de WhatsApp o en las cenas familiares a las que ya no vamos. Nuestra familia es la que está hoy aquí, riendo y celebrando. Llegó el momento de la torta. Esta vez, fui yo quien tomó el cuchillo. Miré a Thais, que me miraba con una complicidad radiante. El primer trozo es para la cumpleañera, anuncié con voz fuerte y clara. Corté una porción generosa, llena de fresas y crema, y se la entregué en su plato favorito. Ella me dio un abrazo tan fuerte que casi me tira. Gracias, papá, susurró. Luego, repartí el resto entre todos los invitados, asegurándome de que cada niño tuviera una porción igual y abundante. No hubo comentarios sobre el azúcar, ni sobre el peso, ni comparaciones con nadie. Solo hubo el placer de compartir algo dulce con la gente que te quiere de verdad. Mientras veía a Thais comer su pastel rodeada de amigos, me di cuenta de que esa era la verdadera justicia. No necesitaba una disculpa formal de mi madre, ni que ella admitiera su error. La felicidad de mi hija era la única validación que necesitaba. A veces recibo noticias indirectas de ellos. Sé que Adriana sigue siendo el centro de los experimentos de perfección de mi madre, y me da mucha lástima por mi sobrina. Espero que algún día ella también tenga la fuerza de reclamar su propia vida. Pero por ahora, mi responsabilidad termina en los límites de mi propiedad y de mi corazón. He aprendido que el respeto no es algo que se deba dar automáticamente por un vínculo de sangre, el respeto se gana y se mantiene a través de las acciones. Mi madre perdió ese derecho el día que intentó herir a una niña de 8 años para alimentar su propio ego. Y yo gané mi derecho a ser llamado padre el día que decidí que el bienestar de mi hija valía más que la aprobación de mis progenitores. Es una lección dura, pero necesaria en este mundo donde a veces la toxicidad se disfraza de tradición familiar. Al final del día, cuando todos los invitados se fueron y el jardín quedó en silencio, Delia, Thais y yo nos quedamos sentados en el porche, mirando las estrellas. Thais apoyó su cabeza en mi hombro y dijo, «Este ha sido el mejor cumpleaños de mi vida, papá». Le besé la frente y sentí que todo el esfuerzo, todo el drama y toda la soledad social de este año habían valido la pena. Habíamos construido un refugio seguro, un lugar donde el amor es incondicional y donde un trozo de pastel es solo eso, un regalo dulce para una vida dulce. Mi nombre es Christopher, tengo 37 años ahora, y esta es la historia de cómo salvamos a nuestra hija y nos salvamos a nosotros mismos de una familia que no sabía amar.
Y si mi historia sirve para que alguien más tenga el valor de poner límites, entonces contarla habrá valido la pena tanto como aquel pastel de chocolate que lo cambió todo.